Bienvenido a otra historia cargada de tensión y suspenso, una que te atrapará desde el primer segundo y no te dejará respirar hasta su impactante final. Pero antes, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros relatos. Ahora dime, ¿qué sucede cuando alguien aprende a fingir emociones que jamás ha sentido? ¿Cómo se esconde un psicópata entre nosotros sin levantar sospechas? Estás a punto de entrar en la mente de alguien que nunca creyó necesitar ayuda. Alexander Weber nació en Múnich, Alemania, en 1986, en el seno de una familia de clase media alta. Su padre, Dieter Weber, era cirujano cardiovascular, meticuloso, perfeccionista y con poco tiempo para su hijo. Su madre, Clara Weber, era pianista profesional y daba clases privadas a hijos de diplomáticos. Ambos eran estrictos, pero en apariencia afectuosos. Ante los demás, los Weber eran el modelo ideal de familia educada y exitosa. Pero dentro de las paredes de aquella moderna casa con vista al río Isar, reinaba un silencio que hería. Desde los 6 años, Alexander mostró una característica peculiar. Cuando un niño en su clase lloraba, él no sentía empatía, sino fastidio, e incluso cierta diversión. Una vez empujó a su primo de 5 años por las escaleras solo para ver cuánto tardaba en dejar de moverse. Dijo que fue un accidente. Nadie lo cuestionó. A los 10 años, Alexander comenzó a desarrollar una imagen grandiosa de sí mismo. Decía que era más inteligente que los demás niños, que sus pensamientos eran superiores, que las personas eran cosas útiles o estorbos emocionales. Su madre solía decirle: "No muestres tanto lo que piensas, te verán como un monstruo". Él respondía con una sonrisa y continuaba dibujando personas desmembradas en sus cuadernos de arte. Durante la secundaria, Alexander perfeccionó su máscara social. Aprendió a encantar, a seducir con palabras y a manipular. Tenía notas impecables, ropa siempre perfecta, y era el preferido de los profesores. Pero en casa, se volvía frío, calculador, controlador. Descubrió algo más: le fascinaba controlar emocionalmente a las personas. Su primera novia, Lena Schroeder, terminó hospitalizada por ansiedad y anorexia. Nadie supo que él la había aislado lentamente de sus amistades, minado su autoestima y jugado con su percepción de la realidad. Cuando la dejó, simplemente dijo: ella era débil. Los débiles se rompen. Sus padres notaban su actitud, pero la justificaban como madurez precoz o exceso de inteligencia. Dieter no toleraba las debilidades emocionales, y Clara prefería negarlo antes que admitir que había algo roto en su hijo. A los 30 años, Alexander era un empresario en el sector de tecnologías de vigilancia. Su empresa trabajaba con gobiernos en temas de reconocimiento facial y patrones de comportamiento. Era brillante. Pero lo que nadie sabía era que también utilizaba esa tecnología para jugar con la privacidad de sus empleados y conocidos. Grababa conversaciones, leía correos ajenos, observaba a las personas en secreto. Había una adicción que lo devoraba: el control total. Tras varios incidentes donde se notaron comportamientos narcisistas y antisociales, una colega lo denunció internamente. Para no dañar su reputación, accedió a someterse a terapia con el reconocido psiquiatra Dr. Henrik Vogt, un especialista en conducta antisocial. Cada vez que Alexander salía a caminar por las calles de Berlín, vestía con la elegancia de un banquero y la calma de un sacerdote. Nadie imaginaba lo que se agitaba tras sus ojos grises. Observaba a la gente con una mezcla de desprecio y curiosidad clínica. Veía parejas discutiendo, madres corriendo tras sus hijos, empleados pegados a sus teléfonos, y pensaba: todos siguen un guión que no escribieron. Viven como ganado educado. Se reproducen, trabajan, consumen y mueren. Son números, datos, masas sin propósito. A veces se detenía en las plazas llenas de turistas y, sin mirar a nadie en particular, susurraba para sí:
Ellos creen que el amor es real, que la bondad los salvará. No saben que son parte de un sistema podrido. Y yo nací para corregirlo. Desde su adolescencia, había tenido momentos en los que pensó que algo en él estaba mal. Cuando tenía 14 años, una noche lloró en silencio. No por culpa, sino por frustración. Porque no sentía lo que los demás decían que era humano. No le importaba la muerte. No le importaban los lazos. Y por un segundo, creyó que era un monstruo. Pero años después, reinterpretó todo. ¿Y si no soy el monstruo? ¿Y si soy la evolución? ¿Y si todos los que me señalan están dormidos, y yo soy el único despierto? Alexander construyó su ideología como un dios silencioso. Creía que su inteligencia no era solo superior, era un don. Que su falta de empatía no era una falla, era una herramienta. Y que su naturaleza no era enferma, sino necesaria. En su cabeza, él no era un asesino. Era un liberador. Un instrumento frío pero justo. Un filtro que elimina lo débil, lo inútil, lo ruidoso. Su trabajo en tecnología no era casual. Creía que vigilando a las personas podía estudiar sus patrones y juzgarlos. Una vez escribió en su diario: la humanidad es una enfermedad emocional. Yo soy el sistema inmunológico que nadie pidió, pero todos necesitan. No vine a sentir. Vine a corregir. Después del trabajo, Alexander no veía un mundo lleno de posibilidades o gente con sueños. Para él, la calle era una pasarela de farsantes. Caminaba entre ejecutivos que sonreían sin alma, parejas que discutían en voz baja, adolescentes pegados a sus teléfonos y adultos que fingían control mientras se ahogaban en rutina. En su mente, todos eran máscaras. El hombre que ríe con su hijo, seguro golpea a su esposa por las noches. La mujer que pide limosna, quizás gasta en alcohol lo que la gente le da con lástima. Ese anciano amable, probablemente fue un abusador que el tiempo ya no puede castigar. Alexander no sentía compasión. Sentía asco. La ciudad era un escenario de podredumbre disfrazada de civismo. Cada paso lo reafirmaba en su rol, el único que veía la verdad detrás de los rostros. Un día, Alexander conoció a Elena, una mujer tímida, opacada, débil y frágil, en una charla universitaria sobre la empatía en tiempos de inteligencia artificial. Él asistía por curiosidad técnica. Ella, por buscar una respuesta a su tristeza. Estaban en la fila del café cuando Elena comentó, mirando su taza: ¿no es absurdo hablar de empatía artificial, cuando ni siquiera la verdadera existe? Alexander volteó. La miró. Había algo brutalmente honesto en ella. Esa frase no era sarcasmo. Era dolor crudo. Lo artificial siempre ha sido más útil que lo humano, respondió él sin titubear. Ella sonrió. Por primera vez en semanas. No por el contenido, sino porque alguien no le dijo que todo iba a estar bien. Elena era depresiva, sí. Pero no era tonta. Era una mujer sola, atrapada entre la rutina, la indiferencia social y sus propios demonios. Veía la falsedad de la gente, y eso la agotaba. No confiaba en nadie. Cuando Alexander habló con ella, no intentó arreglarla. No la llenó de frases bonitas ni consejos vacíos. La escuchaba. Y cuando hablaba, era brutalmente directo, casi clínico. No fingía sonrisas. No prometía felicidad. Eso, para ella, fue como ver una figura real en medio de un mundo de sombras proyectadas. Además, Alexander tenía presencia. No era guapo, pero tenía ese aire de control, de alguien que no dudaba. En su voz había firmeza. En sus ojos, determinación. Y para una mujer que sentía que se desmoronaba todos los días, él parecía ser el único que no se rompía nunca. Se sintió vista. Comprendida, aunque nunca completamente. Y en su propia confusión emocional, confundir seguridad con amor fue un error que Elena no supo identificar a tiempo. Con el tiempo,
Alexander empezó a mostrarse más dominante. A veces corregía su forma de pensar. No deberías sentir culpa. La mayoría de las personas no valen tu tristeza. Esa compañera del trabajo que te hizo llorar, quizás deberías verla por lo que es, un parásito emocional. Al principio, Elena creía que él la ayudaba a defenderse. Pero luego notó que sus opiniones no importaban. Solo las de él. Alexander no le gritaba ni la golpeaba. Pero la corregía constantemente, la interrumpía sutilmente, le decía cómo debía pensar. Y si ella se angustiaba o lloraba por alguien, él se molestaba. ¿Lloras por esa basura? ¿Acaso no entiendes aún que la compasión es para los ciegos? Elena, en su fragilidad, empezó a creerse culpable. Se decía a sí misma: tal vez tiene razón, tal vez soy débil. Una noche, Elena llegó llorando del trabajo. Había discutido con su jefa, una mujer severa y cruel. Alexander, en lugar de consolarla, murmuró con frialdad: esa mujer merece desaparecer. Qué lástima que yo no esté en ese lugar. Elena rió nerviosamente. No digas eso. Él solo la miró fijamente. Y no respondió. Ese fue el primer momento en que sintió miedo. No por lo que dijo, sino por lo natural que lo dijo. Como si no fuera una exageración, sino un pensamiento lógico y antiguo que simplemente se escapó de su boca. Aún así, Elena siguió con él. ¿Por qué? Porque creía que él era lo único real en su vida vacía. Porque confundía su frialdad con inteligencia. Porque la convenció, poco a poco, de que el mundo estaba podrido, y que solo ellos lo veían claro. Él alimentaba su oscuridad, la reforzaba, la validaba. Incluso cuando Elena comenzaba a ver la violencia en sus ojos, se decía a sí misma: es solo su forma de protegerme. Él no haría nada malo. Pero Alexander ya había empezado a actuar mucho antes. Y lo que Elena no sabía era que sus propias historias sobre personas que le hacían daño, eran combustible para él. Como una lista involuntaria de nombres. Como si, sin saberlo, ella guiara sus próximas decisiones. Para Alexander, cada conversación con Elena era como una ofrenda inconsciente. Ella le contaba con franqueza todo. Los abusos sutiles de su jefa. Las críticas crueles de una compañera. El vecino que le gritó sin razón. El hombre que la siguió en el metro. Historias que para ella eran molestias cotidianas, para él eran señales divinas. Ella no puede hacer justicia, pero yo sí. Yo soy el equilibrio. El bisturí que estirpa la infección social. Alexander no creía que cometía crímenes. Creía que ejecutaba actos de purificación. Para él, Elena era como un oráculo involuntario. Cada palabra suya era una revelación que validaba su necesidad de actuar. Antes de cada limpieza, Alexander actuaba con una precisión quirúrgica. Seguía a la persona durante días, rutinas, horarios, puntos ciegos, entradas y salidas. Se aseguraba de no dejar rastro, sin huellas, sin cámaras, sin patrones evidentes. Actuaba sin emoción, nada de gritos, nada de improvisación. Solo un acto limpio, rápido, eficaz. Desaparecía como humo y regresaba a casa, como si nada hubiera pasado. Después del crimen, incluso cuando los noticieros hablaban de un asesino serial sin motivaciones evidentes, Alexander solo murmuraba para sí: no lo entienden. No tienen la claridad. Yo veo lo que ustedes no ven. Y eso lo llenaba de rabia. No por el riesgo, sino por la ignorancia de la sociedad. Porque no podían ver el propósito superior en sus actos. Porque lo llamaban monstruo, cuando él se creía el elegido. Pero Elena no era ingenua. Con el paso del tiempo, empezó a notar detalles. Algunas noches, él regresaba con manchas en la ropa que no podía explicar del todo. O llegaba con el aliento helado, las manos frías y una mirada demasiado vacía. A veces mencionaba cosas que no debería saber. Esa calle de atrás,
no hay cámaras. Te lo aseguro. La gente como tu jefa no dura mucho. La vida se encarga, tarde o temprano. Una vez, en una noche particularmente extraña, Elena lo miró y preguntó: ¿alguna vez has hecho algo irreversible? Alexander la miró y sonrió suavemente. Todos lo hemos hecho, Elena. Solo que no todos lo aceptan. Elena quedó confundida, pero ignoró sus palabras. Alexander, cada miércoles a las 5 de la tarde, acudía a la consulta del Dr. Vogt en el distrito de Charlottenburg. Durante un año, fingió. Hablaba de su infancia con frialdad, admitía ciertos errores, incluso se burlaba suavemente de las emociones humanas, todo mientras simulaba una búsqueda de redención. Las sesiones con el Dr. Vogt no eran comunes. Vogt era un psiquiatra brillante, reconocido en toda Alemania por tratar mentes peligrosas, psicópatas, asesinos en potencia, narcisistas de alto funcionamiento. Pero Alexander era distinto. Sus respuestas eran precisas, sus emociones calculadas, y cada palabra dicha frente al psiquiatra era parte de una estrategia. Sin embargo, en la última etapa de la terapia, algo se rompió. El Dr. Vogt comenzó a notar una evolución. Alexander ya no mostraba culpa ni fingía arrepentimiento. Ahora hablaba con convicción, como si fuera un mártir. Un dios entre ratas. Un justiciero con derecho a eliminar lo que consideraba contaminación humana. ¿Quién decide qué vidas valen la pena, Alexander? Preguntó Vogt una tarde. Yo, doctor. Porque, a diferencia de usted, yo no miento con una bata blanca. El doctor le respondió: Alexander, temo que usted no está aquí para curarse. Usted no siente remordimiento. Usted quiere ganar. Pero la mente no es un tablero de ajedrez. Y luego agregó, como sentencia: le recomiendo hospitalización. Su patrón es peligroso. Ese fue el punto de quiebre. Ese día, el rostro de Alexander perdió su humanidad. Se levantó de su silla. Pero al girar hacia la puerta, se detuvo. ¿Sabe algo, doctor? Usted acaba de firmar su sentencia. ¿Qué quiere decir con eso, Alexander? Que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a juzgarme. En ese instante, sacó un cuchillo y se lanzó sobre el doctor, tomándolo por sorpresa. Lo apuñaló sin piedad. El doctor cayó al suelo, consciente pero sin poder moverse. Alexander lo observó durante 4 minutos mientras su respiración se detenía. Usted era inteligente, Dr. Vogt. Pero no tanto como yo. Todo fue frío, rápido, preciso. Antes de irse, Alexander le susurró al oído: nadie debía saber quién soy. Y usted sabía demasiado. Caminó por las calles de Berlín como si nada. Llegó a casa, se quitó el abrigo. Y ahí estaba Elena, en la cocina, con una taza de té, esperándolo. Pero esa noche no era como las demás. Elena había visto en las noticias que el Dr. Vogt había sido encontrado sin vida. Y al ver las manchas en las manos de Alexander, todo encajó. No eran paranoias. No eran suposiciones. Era real. ¿Lo hiciste, verdad?, le dijo con un hilo de voz. No tenía opción. Él rompió las reglas, respondió Alexander, calmado, como si hablaran del clima. Algo se quebró en Elena en ese momento. Meses de manipulación, gaslighting, mentiras, todo estalló en un segundo. Rabia, dolor, culpa, humillación. Se sintió usada, moldeada por él, convertida en su espejo silencioso. Y entonces, cuando Alexander se acercó para tocar su rostro, ella lo apuñaló con un cuchillo de cocina, directo en el pecho. 1, 2, 3 veces. Hasta que cayó sin emitir sonido alguno. Su sangre en el suelo. Su monstruo, muerto. Pero no su influencia. Temblando, Elena llamó a la policía. Tenía que protegerme. Él iba a matarme. Vi en sus ojos que esta vez, no había marcha atrás. La policía llegó.
La escena fue creíble. La historia tenía sentido. Y el historial de Alexander, una vez investigado, encajaba con varios crímenes sin resolver. La corte falló a su favor. Elena cumplió unos días bajo observación y luego fue liberada. Libre ante los ojos del mundo. Pero distinta. Elena no volvió a ser la misma. Ya no era frágil. Ya no tenía miedo. Ahora sabía cómo mirar a alguien a los ojos y ver su oscuridad. Sabía cómo manipular, cómo actuar, cómo mentir y, sobre todo, sabía cómo justificar la muerte si era necesario. Porque todo lo había aprendido de Alexander. Sus palabras, sus lógicas, sus pasos. Y ahora ella era la heredera de ese conocimiento. Pero con algo más. Una causa. Una moral. Una nueva misión. Él mataba por rabia. Yo mataré por orden. Por limpieza. Por justicia. Porque si el mundo está roto, yo sabré cómo arreglarlo. Y así, Elena salió a caminar por Berlín. Libre. Poderosa. Silenciosa. Una nueva criatura había nacido. No todos los monstruos se esconden en la oscuridad. Algunos caminan entre nosotros disfrazados de amor, de normalidad. A veces, amar a la persona equivocada no solo te destruye, también te transforma. No todo lo que parece roto merece ser reparado. Algunos simplemente nacieron para destruir. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de suspenso y emoción. Si llegaste hasta aquí y aún no te has suscrito, te invito a hacerlo y a activar la campanita. Lo que viene será aún más escalofriante, lleno de misterio y emociones intensas. Y si te gusta lo que escuchas, no olvides compartir el canal con tus amigos y familiares. Nos vemos en un próximo video.